En el Senado no se negocia tanto el texto. Podría ocurrir una modificación porque técnicamente puede pasar, pero la negociación para que la ley no vuelva a diputados pasa por otro lado, va a pasar por otro lado en el Senado, va a pasar por obra pública en las provincias, va a pasar por alguna cuestión de la relación de mi ley con las provincias directamente. No creo que pase por alguna modificación concreta del texto que genere que otra vez vuelva a la Cámara de Diputados. En vistas de que, digamos, las nuevas deudas que el país contraiga tienen que pasar por el Congreso, ¿vos ves el acompañamiento del Congreso a partir del año que viene para que eventualmente el gobierno, digamos, pueda emitir nuevas deudas para poder rolear las deudas existentes y demás? Primero, a ver, separemos lo que te pide el Congreso y lo que no te pide. El Congreso te pide una autorización expresa si vos querés contratar deuda con organismos, en particular con el Fondo Monetario Internacional. Si vos quisieras reestructurar con el fondo o hacer otro plan con el fondo, tendrías que pasar por el Congreso, eso es verdad. Ahora, luego el Congreso, ¿cuál es el mecanismo para que vos puedas colocar cualquier tipo de deuda, para que vos puedas emitir un bono? Es en la autorización presupuestaria, o sea, cuando se vota el presupuesto, se vota un capítulo del presupuesto que se llama crédito público. Y en ese capítulo del presupuesto, vos le das la autorización al gobierno de colocar X cantidad de crédito público. Por eso era ridículo cuando le decían a Macri que no tenía autorización del Congreso para colocar la deuda. Sí, la tenía porque tenía los presupuestos aprobados. Entonces, lo que no tenés ahora es un presupuesto. Y eso limita, al gobierno usar el mismo presupuesto del 2023, limita la chance de colocar deuda con sin presupuesto nuevo aprobado. Pero eso se va a resolver cuando el gobierno presente un presupuesto 2024, donde seguramente lo único que nosotros vamos a pedir en ese presupuesto 2024 es que no haya ajustes en la educación, que no haya, digamos, mientras el presupuesto sea un presupuesto razonable en todo lo demás, se lo vamos a aprobar. ¿Por qué no le vamos a aprobar un presupuesto que es una herramienta básica que se le aprueba a cualquier gobierno, si ese presupuesto le da la autorización que corresponde al presidente para colocar deuda y rolear, y si al mismo tiempo contiene lo de mínimo que le pedimos nosotros, que es, che, a las universidades, a la educación en general, no les pegues el saque que le pegaste este año, pone un piso para el presupuesto de educación. Si eso está garantizado, no veo por qué la oposición no acompañaría. Martín, hablando, me sumo a la inquietud política recién de tu tocayo. El radicalismo en el Senado, puntualmente, por ejemplo, ahora Lustó y Maxi Abad, ¿cómo van a votar la ley bases? ¿En general afirmativo y en particular? Yo creo que va a ser parecida en el radicalismo, te hablo, ¿eh? En el radicalismo va a ser parecida a la votación del DNU, me lo imagino así. Vos pensás que, Claudio, que se mejoró mucho el esquema de lo que era la ley bases originaria, a punto tal que en diputados no hubo ningún voto en contra de la ley base, ni siquiera de Manes o de algunos de los diputados que uno podría pensar que por ahí eran más propensos a votar en contra. Ni siquiera ellos votaron en contra, o sea, se abstuvieron finalmente, pero no votaron en contra. ¿Por qué? Porque la ley que terminó aprobándose es mucho mejor. La ley que terminó aprobándose, mira, no tiene ajuste a los jubilados, no tiene aumento impositivo a los sectores productivos, que era la que tenía la primera ley bases, no tiene el avance sobre la cultura que tenía la primera ley bases, no tiene el avance sobre el medio ambiente que tenía la primera ley bases, tiene el capítulo de tabaco, que es un capítulo que en términos de salud es fundamental, que hay que mantenerlo y que hay que sostenerlo. Yo no veo por qué no lo votarían, me parece que está muy... Pero ¿por qué no el capítulo laboral lo votarían en particular a favor o en contra? Es nuestro, el proyecto nuestro. Es más, hasta Martín creo que lo va a votar a favor ese capítulo en la votación particular. O sea que... Él es el autor, o sea que vos, digamos, trabajos de proyectos de ley vinculados a reforma laboral, así que supongo que lo va a acompañar también. O sea que si vos, digamos, pensamos del radicalismo, digamos, la ley bases debería ya convertirse en ley, no volver con cambios en particular a diputados, si dependiera de ustedes, ¿no? Estamos hablando. Claro, ahí la instancia de negociación es distinta. Vos en diputado negociás el texto de la ley. Y esos son los grandes cambios que te estoy contando yo que nos logramos hacer con 4 meses de trabajo. En el Senado no se negocia tanto el texto. Podría ocurrir una modificación porque técnicamente puede pasar. Pero la negociación para que la ley no vuelva a diputados pasa por otro lado, va a pasar por otro lado en el Senado. Va a pasar por obra pública en las provincias, va a pasar por alguna cuestión de la relación de mi ley con las provincias directamente. No creo que pase por alguna modificación concreta del texto que genere que otra vez vuelva a la Cámara de Diputados.